Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecho por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes La señorita Julia, de Amparo Dávila, un cuento que habla de la locura, la soledad y del qué dirán de una mujer. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Adri, muy bien, aquí gustosa de que veamos a Amparito Dávila para este episodio. Yo también, me encanta esta mujer y me encantan sus cuentos y me pone los pelos de punta. Enloquezco con ella. Uh-huh. Pues a los que nos están escuchando, les quiero compartir que yo creo que Amparo Dávila es una de las escritoras que nos dio más gusto recordar o traer al podcast, porque en nuestra práctica, yo creo que del día a día, ha salido, ¿no? O es alguien que nos gusta presentar con adolescentes, adultos, quien quiera leer y encontrar algo de terror diferente, nuevo y mexicano y escrito por mujeres. Pues yo creo que Amparo Dávila. Me voy a lanzar con unos datos, unos fun fact, datos de Amparo Dávila. Pues les cuento que Amparito Dávila es de 1928 y murió no hace mucho, murió en 2020. De hecho, cuando Adri y yo todavía éramos estudiantes, pudimos haberla conocido, ¿no? Sí. Se decía que todavía andaba por ahí, que daba algunos, recibía de repente a algunas personas en su casa, ya no como los talleres literarios de antes, pero que todavía estaba viva, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que por ahí de 2019-2020 se lanzó la convocatoria de un concurso de cuento, que eventualmente se llamó Concurso de Cuento Amparo Dávila. Ahorita ya tiene como unas 3 ediciones, pero en su momento era un cuento de terror que ella estaba inaugurando. Pues esta mujer es de provincia, ella propiamente nació en Zacatecas. Es de esta generación de escritores que le llaman de una manera muy curiosa, la generación de medio siglo, que todos se caracterizaban porque venían de Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, habían nacido en provincia, entonces todo este bagaje de alguna manera lo contrarrestaban con una postura ciertamente cosmopolita. Amparo, yo creo que por mucho tiempo fue como una, pues, underground, ¿no? O sea, no entraba como del todo en los de medio siglo, pero tampoco era así como que tú la leyeras en las antologías de cuento fantástico tipo Julio Cortázar o Borges, o sea, no, cero, nada, ¿no? Está ahí una de esas anécdotas feas, o bueno, que me parecen de repente un poco machistas de, se dice que Julio Cortázar alabó mucho la escritura de sus cuentos, ¿no? Bueno, el asunto es que Amparito Dávila, de Zacatecas, se mudó a estudiar a San Luis Potosí y desde temprana edad le entró a la escritura literaria y participaba en estos encuentros de jóvenes escritores de esos tiempos, ¿no? De los 40. Y por ahí es que conoce a una persona súper importante que es Alfonso Reyes. Tienen un primer encuentro, se caen de lujo y en algún punto se vuelven a reencontrar en Ciudad de México. Amparo llega a la Ciudad de México y contacta a don Alfonso Reyes, como ella misma le llama, con mucho respeto. La reciben en la casita alfonsina, casi, tiene un montón de libros. Chiquita. Y se hace su secretaria, ¿no? Como algo que es dicho por ella, publicado en muchos lugares donde se habla de Amparo Dávila, pero lo importante de haber estado mano a mano escrito en la biblioteca de Alfonso Reyes, que es un personaje de la literatura mexicana importantísimo, yo creo que debió de haberla influenciado muchísimo, debió de haberla movido, inspirado, al grado de que en varias entrevistas pues Amparo menciona que Alfonso la animó, la incentivó a que escribiera, él le indica en qué revistas puede publicar inclusive, ¿no? Al inicio Amparo escribe mayormente poesía y es gracias a Alfonso Reyes que le dice, no, lánzate a la narrativa, o sea, si tú te quieres decir escritora, debes de hacerlo también, ¿no? Y la va orientando, ¿no? En este pasaje. Bueno, ¿qué más hizo doña Amparo? Bueno, fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, que yo creo que ha de ser el equivalente del FONCA de los 50.
También es de las escritoras que ganó el Villaurrutia, lo ganó en 1977, si no mal recuerdo, por Árboles Petrificados. Y bueno, se considera, por supuesto, que es una pionera del cuento fantástico o de otro tipo de fantástico en México. Ya en algunas entrevistas dice que ella privilegia como una literatura vivencial antes que la técnica, por así decirlo, ¿no? O sea, dice, no literal, pero algo así como, hay cuentos o literatura que nace muerta porque como que no tiene este feeling, aunque esté así súper bien escrito técnicamente, narradores, espacio, todo perfecto, pero que no tiene ese feeling, ¿no? Y ella dice, prefiero que mis cuentos careciera de esa técnica eh, y prefiero que sí se sienta lo vivencial, la experiencia, ¿no? Y bueno, es yo creo que un referente inmediato del cuento mexicano, de las atmósferas lúgubres, sombrías, de estos personajes que rayan a la locura en sus narrativas. Pues nada, eso es como algunos de los datos importantes. Tiene más obra publicada, Salmos bajo la luna, Perfil de soledades, Tiempo destrozado, Música concreta y Muerte en el bosque. O sea, publicó no tan prolífica, se tardaba entre libro y libro, pero bueno, de los cuentos más famosos es La señorita Julia. ¿Qué te pareció, Adri? Pues me pareció muy, pues sí, me pone los pelos de punta, como dije, ¿no? Y de otra forma, porque creo que he tenido la experiencia con Dávila en otros cuentos y me impacta de diferentes maneras. Pero antes quiero comentar algo sobre lo que estabas diciendo de su biografía, un poquito, que fíjate que sí entiendo desde dónde puede decirse que Julio Cortázar la alabó, pero también yo admiro mucho a Cortázar, la verdad, admiro mucho su narrativa, ¿no? Y más allá de que si es hombre o que si es él, que si es ella, que si es ella, yo creo que tiene mucha, pues es un gran escritor y desde el genio de su escritura, haber comparado a Dávila con Edgar Allan Poe, me parece que hasta ella le emocionó mucho, ¿no? O sea, yo vi una entrevista ahí que ella lo comenta y que se siente muy emocionada, bueno, se sintió muy emocionada por eso. Y bueno, yo creo que de genio a genio, qué bueno, ¿no? O sea, y me parece como bonito y me parece importante mencionarlo también. Y sobre lo que cuentas de lo vivencial de la literatura, pues me gusta un montón porque me recuerda mucho esta lucha de la poesía y el verso libre, ¿no? Como de decir, híjole, pues es que a veces la técnica nos quita todo lo impactante que en realidad tiene que ser la poesía y creo que Dávila lo llevó a cabo en sus cuentos y creo que ella era tan auténtica que justamente de verdad lo creía con tanta fuerza que lo pudo reflejar muy bien, ¿no? En toda su literatura. Entonces, bueno, con respecto a la señorita Julia, ya entrando calentando En acá, materia. ajá, en materia y hablando del cuento, bueno, la señorita Julia, y es importante el señorita, porque es una mujer que no se ha casado y bueno, pues así se les decía, ¿no? Y todavía hay mujeres que en el mercado les dicen señoras y dicen, no, ¿qué te pasa? Soy señorita, ¿no? Entonces, la señorita Julia es una mujer que lleva un mes sin dormir y sus compañeros de la oficina empiezan a notarlo por muchas razones, por su aspecto físico, por sus mejillas ya no tan rosadas que había mantenido ella durante mucho tiempo gracias a su gran técnica de autocuidado y además porque cabeceaba en los escritorios y al inicio parecían estar un poco preocupados por ella. Ella vivía sola en la anterior casa de sus padres después de que sus hermanas menores se casaron. Ella era un ejemplo de rectitud y moderación y le encantaba leer, ¿no? Le encantaba leer a Shelley, a Keats, a las hermanas Bronte y disfrutaba mucho de la música también. Y llevaba comprometida con el señor de Luna, el contador de la empresa donde ella trabajaba, un buen de tiempo y también con él era un poco metódica, ¿no? Porque, bueno, para empezar, el hombre la acompañaba todas las tardes de la oficina a su casa,
pero todos los domingos iban a misa y a la salida se paseaban por los bosques a comerse un heladito, y luego escuchaban música y ella tejía algo para sus sobrinos. Después de estar con su novio, ella iba a comer a la casa de sus hermanas, jugaban, tomaba el té y luego ella pues ya se iba a su casa y revisaba que su ropa, esto es importante, estuviera muy bien puesta y pues se acomodaba el cabello, ¿no? Sus rizos. Entonces, como ustedes pueden ver, era una mujer sumamente neurótica. Llevaba este mes sin dormir porque una vez encontró, bueno, escuchó un ruido extraño en su casa y desde ese momento no pudo dormir porque ese ruido extraño se repetía todas las noches. Y ella al inicio pensó que eran ratas, así que contrató a alguien que le ayudara con el problema, pero el sonido volvió. Y cuenta que paga por ahí 60 pesos. La verdad es que no sé cuánto eran 60 pesos en ese momento, pero a ella le parece mucho dinero. Así que pues yo creo que era mucho. eh, de pronto, bueno, en la oficina empieza a escuchar el cotilleo de las compañeras que dicen, que algo le está pasando, ¿no? Y entre el cotilleo, las chicas dicen, bueno, pero es que a mí lo que me parece increíble es que ella se presenta a trabajar así. O ay, a mí lo que me parece increíble es que ella se haga la santa. Entonces no nos dice muy bien el narrador qué es lo que están pensando, pero bueno, pues por ahí están pensando algo muy malo, ¿no? De entrada están pensando que la señorita Julia pasa toda la noche despierta y eso pues puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Como el sonido no cesa, entonces ella compra muchas trampas, compra veneno y no quiere que su novio vaya a su casa porque dice, ay, no, mi novio va a pensar que soy bien cochina porque tengo ratos, entonces no quiero que venga, ¿no? Ella ya no lee más. Lo único que lee es, pues, algunos libros farmacéuticos para que la ayuden a elaborar el veneno más poderoso y poderse deshacer de las ratas. Un día en la oficina su jefe le llama la atención. Yo al inicio, fíjate que pensé que la había corrido. Ya en el siguiente párrafo me enteré que no, como que nada más le llamó para decirle, oye, fíjese que están diciendo estas cosas de usted. Digo, yo no creo en eso, pero bueno, ahí nomás le cuento para que usted se cuide, ¿no? Y ella pues también, sí, ¿qué pasó? ¿Quieres decirme algo? El jefe chismoso. El jefe chismoso. Y ella también dentro de su neurosis misma dice, yo no voy a cambiar de trabajo porque yo llevo 15 años trabajando aquí. Sus hermanas la convencen, ¿no? De que tome un permiso. Poco a poco la relación con su novio se va enfriando porque pues ella ya no pasa tanto tiempo con él. Y ella dice, bueno, pero tenemos una relación bastante estable. Esto es, y cito, un sentimiento sereno y tranquilo como una sonata de Bach, un entendimiento espiritual estrecho y profundo, lleno de pureza y alegría. Y pues hasta donde ella cree, pues el novio también piensa lo mismo de ella, ¿no? Pero el novio, pues como muy recatado también, porque pues ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser el novio de una chica así? Pues también como ella, ¿no? Exacto, es que Liz hizo una cara bien chistosa. Pues así más o menos, ¿no? Bueno, pues va y le dice al padre, no, pues es que Julia está bien rara, que no sé qué. Y el padre le dice, bueno, hijo, ¿sabes qué? Pues ten paciencia, espera un momento, pero si de plano ella no cambia, la verdad es que es una señal para que no te cases con ella, es una señal de Dios que te está diciendo que la unión pues no es conveniente, ¿no? Y pues bueno, tú sabrás. Así que, pues, Julia dice, no, creo que sí me voy a tomar un descanso de la chamba porque sí estoy ya, pues necesito arreglar el problema en mi casa, ¿no? Estas ratas nomás no se van. Entonces le dice a Carlos, oye, acompáñame a mi casa, ¿no? La acompaña, lo mete a su casa, pero lo encuentra medio hostil. Y le dice, ¿quieres? Y como que ella dice, bueno, yo me siento tan cómoda con él, me siento tan segura con él que no sé por qué no le he dicho este problema que yo tengo. Y cuando se lo va a decir, algo pasa en ella que solamente le pregunta, ¿quieres escuchar algo de música? Y él le dice, sí, como quieras. Entonces, pues antes de que ella hable, Carlos le dice que cree que es mejor cancelar el matrimonio. Y ella, pues ahora sí que con gran esfuerzo y comiéndose todas sus ganas de quién sabe qué hacerle, le dice que está de acuerdo. Poco a poco, ella se va volviendo, pues ya sucumbe en la locura, ¿no? Persigue a las ratas todo el tiempo, está
pues sí, pues muy desquiciada. Hasta que un día encuentra estas ratas en el closet y ella está muy feliz porque ya las puede matar y entonces grita y llora y se ríe de alegría porque dice, por fin voy a volver a tener mi vida perfecta. Estas mugres ratas que no me dejaban, pero me voy a deshacer de ellas. Y llega su hermana a su casa a visitarla y lo que para Julia es una rata entre sus manos, a quien está tratando de ahorcar, pues Mela se da cuenta de que en realidad es una bufanda, ¿no? Así que bueno, así termina la señorita Julia. ¿Tú qué crees, Flor? ¿Tú qué crees que haya sido esta bufandita? Qué intenso. Yo en algún punto me acuerdo que pensé que yo esperaba encontrar al novio, Ujú. ¿no? O sea, en algún momento. Y de repente sí, en esta ambigüedad que propicia el cuento, eh, o en este final donde tú puedes llenar un poco de tu imaginación, en un mundo alterno a mí me gustaría pensarlo, ¿no? Y en otra lo he pensado como, pues, como el instrumento o el signo de lo que sigue, ¿no? Que es morir, ¿no? Que es deshacerse de ella misma, ¿no? O sea, yo hasta sí fantaseaba con que se colgara, ¿no? Porque no podía, porque es una bufanda, o sea, puede haber sido otro objeto, ¿no? Claro, Pero lo pensaba tal cual por eso, porque está en la línea de la cordura y la locura. Más bien, el cuento transita de la cordura de una obsesión cronometrada hasta la locura, ¿no? Es decir, como si hacer todo con especificidad, todo muy bonito, todo muy limpio, la ordenara en su cabecita de alguna manera. Y en el momento en que le quitan ese orden, pero también esa pareja es como quitarle las tablas, quitarle la columna vertebral y lo único que va a pasar es que se va a desencadenar, ¿no? Hay quien lee esto, ni siquiera como neurótica, sino que Julia estaba un poco más en el terreno psicótico, ¿no? O sea, hay lecturas que lo plantean así. Pero, bueno, pero regresando a la bufanda, ¿tú qué te viajaste con la bufanda? pues fíjate que yo pienso que la bufanda, pues ¿para qué nos sirve? La bufanda nos sirve para taparnos, para cubrirnos, ¿no? Sí, ahorita que estás diciendo que es algo que ve en el cuello, también como algo que podría apretarnos el cuello, que nos está asfixiando, que nos está quitando la vida, ¿no? Eh, yo creo que curiosamente es una bufanda porque es una manera en la que adentro, ¿no? Cuando ella tiene su rutina de todos los domingos de ir a misa y que luego el helado y que luego la comida con los sobrinos y la canasta uruguaya y regresar a su casa y revisar su ropa, ¿no? Y creo que el closet es algo que se menciona, ¿no? O sea, como en el cuento de una forma recurrente, porque finalmente es todo lo que nos ponemos encima, o sea, es nuestra presentación. O sea, a mí no me van a ver igual mis vecinos si yo salgo con mi ropa cotidiana, así salgo encuerada. O si salgo con otra ropa, ¿no? O sea, como que la gente te ubica. La gente ubica tu personalidad a través de cómo te ve. Entonces siento que tiene mucha relación con cómo la ven los demás, porque además está un poco angustiada con cómo la ven en la oficina, ¿no? Y creo que esta presentación que ella tiene del cabello y de toda la estructura y el estuche muy bonito, ese estuche que es su ropa, que es su envoltura, es lo que está ahí ¿Quién haciendo es ruido, realmente? ¿no? Y que está como que parecen ratas y que parece algo y además que ella lo relaciona con que van a decir que soy sucia, ¿no? Entonces, ajá, entonces, Bien anal. sí, exacto. A mí me parece mucho más, que creo yo que se le cae, ¿no? Toda la estructura y que por eso puede llegar a lo psicótico, pero pienso que sí todo radica justo o sea, el nacimiento que tienes, pues en ser así, como dices tú, tener cronómetro para hacer las cosas y pues de alguna manera no ser libre, ¿no? En ella misma. Y cuando se le va el novio, pues sí, o sea, sí lo veo como
híjole, pues yo que duré siendo señorita tanto tiempo y este señor se me va. Y entonces, pum, se le cae todo. Se le cayó como el ser, ¿no? O sea, Ujú. si yo era esto, el tener novio, el la canasta uruguaya, ir con los sobrinos, y ya no soy esto, no soy nada. De hecho, me gustó mucho lo que decías del armario, del closet, eh, porque me acordé de que Gastón Bachelard, creo que es en La Poética del Espacio, no me acuerdo en cuál libro, habla del armario y siempre dice que es un objeto profundamente femenino, ¿no? Porque, bueno, las abuelas tenían un armario, un secreter, las fotos así de la familia, las cosas más preciadas estaban en ese armario, ¿no? Pero haciendo, o más bien sumando a lo que tú dices, donde está nuestra ropa, donde está lo escondido, pero a la vez lo que somos, ¿no? Es como si esa parte de la señorita Julia, su ser desordenado, tal vez sí sucio, está ahí y lo ordena todos los días, ¿no? Y el momento en el que sí sale lo cochino, lo sucio, lo loco, pues, es cuando termina el cuento y la vemos totalmente enloquecida, ¿no? Entonces, no lo había pensado, pero me parece justamente muy simbólico el armario, lo que puede guardar, como si estuviera conteniendo su ser, ¿no? Su identidad, ¿no? Ujú. Porque por esto que decías, la ropa es lo que nos ubica allá afuera en el mundo, ¿no? Entonces, me gustó esa idea del armario. Sí, y bueno, pues la verdad es que también, ¿no? O sea, me sentí como muy, pues muy empática con Julia porque, ay, sí, porque soy bien obsesiva para limpiar mi casa, ¿no? Confesiones, aquí se da a hablar franco. Porque creo que para nadie es importante Julia. O sea, creo que Julia solo es un símbolo de la perfección y cuando deja de serlo, entonces ya nadie la quiere, No es ¿no? nadie. Exacto, no es nadie, o sea, no, sus hermanas la tiran de a loca, su novio la deja, sus compañeros de trabajo la critican, en lugar de decirle, oye, ¿estás bien? Tienes una cara terrible, ¿no? O sea, la juzgan. Los comentarios de estas compañeras de, ay, se hace tanto la santa, a mí se me hizo como que estaban diciendo, porque a lo mejor soy yo la que tiene sus demonios aquí adentro, pero a mí se me hizo así como que estaban diciendo, pues que esta mujer se va de puta en las noches o qué, ¿no? Sí, Porque, yo también lo pensé. ¿verdad que sí? Yo Sí, dije, sí, sí. y es como, ¿qué? O sea, ¿qué onda con la gente? Entonces, creo que sí, o sea, cuando Julia deja de ser perfecta, todo su mundo se cae y eso es terrible, porque no puedes entonces ser tú, porque ya no cuentas con nadie, así que me sentí muy mal por ella. Me deprimí más, fui por a mi armario, por mis fans, limpié el refri, pongo de lado. Y ahora vamos a leer novela rosa, el que sigue. Ya basta. Dolor existencial. Pero mira, justamente como para irlo cerrando, sí está esto que mencionas, o sea, de cómo te hizo sentir, de lo cotidiano, es parte de la atmósfera y de lo maravilloso de Dávila, ¿no? O sea, no es como que aparezcan los unicornios voladores Ujú, o el tudú, o sea, lo recóndito de la mente es donde están esos monstruos, ¿no? Donde está esa locura, o sea, que lo pusieron en ratas, pero tal vez lo pudo haber representado de otra forma o con otros animales, ¿no? Y eso que parece tan cotidiano, híjole, por eso nos bota por dentro, porque lo hemos vivido, ¿no? O sea, que te quiten lo más básico, bueno, al menos la gente de ujú. humanidades parece que tiene que estar dañada para matricularse ahí. Te quitan algo, ¿no? Y conoces la pérdida desde muy chavito, ¿no? Entonces, en la escritura o en la literatura, pues es un buen intento de elaborar y de entender y de contener algo que por dentro es bien enloquecedor, como pues, con la señorita Julia. Ella pudo haber salido a la libertad y no, salió a la locura. Eso es pues, terrible, ¿no? Y que te Claro, deja con esa sensación de vacío. claro. Sí, yo creo que alguna vez por ahí leí algún texto de cómo entender a Amparo Dávila y después de muchos, bueno, no muchos años, muchachos, no crean que estamos tan viejas, pero después de algunos años pienso, creo que para entender a la literatura de Dávila solamente tienes que
entenderte a ti, o sea, solamente tienes que visualizarte en ese lugar y vas a entender que esa fantasía, que ese elemento fantástico, que esa locura, que eso horrible que está pasando, pues está pasando en la cabeza, ¿no? Que no está pasando afuera. Entonces, realmente es difícil porque hay que interiorizar, pero una vez que te das cuenta que la respuesta para leer a Dávila es interiorizar, creo que la puedes entender muy bien porque justo es vivencial, ¿no? Es literatura vivencial. Así que, pues sí, hay que leer a Dávila. Vivenciarla. Ujú. Qué padre, ¿no? Qué bonita palabra. Experienciar, vivenciar. Me parecen bellas palabras para cerrar el capítulo tan agonizante y angustiante que acabamos de tener. Pero qué padre haberlo comentado, Adri. Y esta conclusión de hay que conocerse, el notis euton, pues al final los griegos tenían razón, ¿no? O sea, eso es lo Sí. más básico. Bueno, pues ojalá lean Amparo Dávila. Este es un cuento súper representativo, pero pues sus cuentos tienen este poder, seguro les van a llegar. Y además es mexicana, entonces nos encantaría que la leyeran. Pues Sí. si te late, esto es todo por hoy. Nos Vale. despedimos, Adri, Liz. Nos vemos en el otro cuentito. Hasta la próxima. Y en la siguiente noche de estas 1000 compartiremos con ustedes Aquí pasan cosas raras de Luisa Valenzuela.